Bien, entonces continuamos. Como les indicaba, prácticamente el corazón, al encontrarse en una posición muy importante y muy estratégica, por así decirlo, va destinado desde luego en la importancia que tiene, ¿no?, este órgano noble y que prácticamente su función no debe ser alterada tal de repente por alguna contusión mínima. Sabemos que en algún momento alguna persona puede tener algún trauma torácico severo y lamentablemente condicionar de repente alguna alteración o algún daño a nivel cardíaco. Pero les recalco nuevamente, la posición que actualmente o que se encuentra, que se localiza a nivel del corazón, es muy estratégico para poder evitar algún daño en este. Por lo tanto, el corazón está limitado a nivel lateral por los pulmones. En la parte anterior vamos a encontrar el esternón y los cartílagos costales, como podemos ver en la imagen. Claro que acá no lo está, no se ve en la imagen, pero tenemos la pasilla costal a nivel lateral, juntamente con los pulmones, y posterior al corazón encontramos desde luego otras vértebras, ¿verdad? Que prácticamente lo protegen a nivel posterior. Sabemos muy bien que el mediastino es una estructura prácticamente localizada a nivel retroesternal y podemos encontrar diferentes divisiones del mediastino. Podemos encontrar, como acá en la imagen, un mediastino superior, un mediastino inferior, ¿no?, que lo está dividiendo más o menos. Bueno, lo podemos ver la diferencia en colores. Tenemos un mediastino anterior, un mediastino posterior, etcétera. Entonces, acá podemos ver esta imagen, bueno, que nos está mostrando más o menos la silueta cardíaca misma, que en la base vamos a encontrar el mediastino, una musculatura muy importante que divide tanto cavidades torácicas como cavidades abdominales. Tenemos la cavidad abdominal, tenemos en la parte anterior del corazón, del esternón, como ya se lo ha mencionado, y miren acá en la parte posterior tenemos desde luego las vértebras, ¿no? Entonces, este mediastino inferior, se lo está dividiendo con esta línea, prácticamente va a conformarse por una parte la anterior, que vemos acá, con un color amarillo un poco más oscuro, la posterior con un amarillo más claro prácticamente, ¿no? Y en la parte media vamos a encontrar que el corazón, ¿no? Entonces ahí está la localización del corazón para todos ustedes, así que ya vayan un poco entendiendo esto de que los dolores a nivel costal izquierdo, bueno, desde luego en su mayoría de repente no son de origen cardíaco, ¿no? Siempre hay que tratar de hacer un buen interrogatorio y una buena semiología para poder entender qué alteración esté presentando el paciente. Sabemos que el corazón tiene muchas funciones y una función importante es la de transportar oxígeno, ¿no? Transporta oxígeno y también dióxido de carbono a través de la sangre. Por lo tanto, fuera de nutrir a las células, fuera de proporcionar una célula a las células oxigenación, también elimina ese producto de desecho que es conformado, producido en cada célula. Pero no solamente eso, también se encarga de transportar nutrientes. Sabemos que la sangre es un líquido elemental para nuestro organismo que en el mismo va a condicionar el transporte de muchos nutrientes, muchas hormonas, oxígeno, etcétera. Entonces, en todo este transporte interviene el corazón, porque el corazón va a recibir la sangre, lo va a oxigenar, va a expulsar la sangre y va a viajar la sangre con todos los componentes a todas nuestras células, ¿no? Hasta el dedo gordo del pie, para que me entiendan. Entonces, es muy importante la función del corazón. Si bien es como una bomba que capta sangre, expulsa sangre, este trabajo que a simple vista lo entendiéramos como sencillo, es muy complejo, porque en todo este trabajo del corazón, les recalco, intervienen volúmenes, intervienen presiones, intervienen el paso de la sangre de una cavidad a otra. Y si existe alguna alteración en este trabajo de captación de sangre, expulsión de sangre, emisión de impulso a nivel del nodo sinusal, etcétera, automáticamente puede alterarse la función del corazón. Así que tenemos que tener mucho cuidado al hablar de lo que es alguna alteración que se pueda producir a nivel del corazón. Y cualquier alteración que se presente puede repercutir en todo nuestro organismo. Mencionar también que el corazón está posicionado de forma estratégica, cuya base prácticamente, como vemos, la base que va a estar conformada por las aurículas,
va a estar orientada más al lado derecho y también se va a dirigir arriba, ¿no? Está en la parte superior, la base del corazón, y un poco hacia atrás. Mientras que la punta o el ápice del corazón, que está conformado por el ventrículo izquierdo, en su mayoría, prácticamente se va a dirigir al lado izquierdo, ¿no? Por eso les decía que la punta está localizada a nivel de la pasilla costal izquierda. Se va a dirigir hacia abajo y, desde luego, también un poco hacia adelante. Esa es la posición del corazón, como podemos ver acá, ¿no? Un poco, bueno, dirigido, si bien la punta al lado izquierdo y la base al lado derecho, pero esta conformación va dirigida más que todo a la morfología y a su relación también con los grandes vasos, ya sea la aorta o también la pulmonar. Entonces, ya entrando un poquito acá a algunas características que habíamos mencionado anteriormente, no olvidemos que el corazón es una bomba cuya musculatura que la conforma está compuesta por un músculo estriado prácticamente involuntario, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón por cuenta propia puede contraerse. No es necesario que intervengan algunos factores o nosotros mismos no podemos evitar que el corazón se contraiga, ¿no? Decirle ya, a ver, ahora trabajas, a ver, ahora no trabajas. No, el corazón es un órgano autónomo, como les decía, y que prácticamente sí puede estar influenciado su trabajo por otras alteraciones, sí. Un ejemplo, el sistema nervioso simpático y el parasimpático pueden influir en el trabajo del corazón, pero no parar el trabajo del corazón, por si acaso, muy importante. Si se activa el sistema nervioso simpático, puede aumentar el trabajo del corazón, producirte una taquicardia. Si se activa el sistema nervioso parasimpático, automáticamente te puede producir una bradicardia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado al hablar de esta relación con lo que es el sistema nervioso simpático. En algunos, tal vez un ejemplo, algunas personas que están caminando y sienten que de repente que un auto les va a chocar, ¿no? Y lo esquivan y sienten el corazón está bombeando rápidamente. Entonces, ahí por el estrés tal vez de sentir esa sensación de que va a recibir un impacto con el vehículo, automáticamente se activa el sistema nervioso simpático y esto se va a traducir ¿en qué? En una taquicardia. Pero esta taquicardia, les recalco nuevamente, es temporal, es pasajera y es estimulada solamente por el momento por este sistema nervioso simpático. Entonces, siempre no olvidar que el corazón está compuesto por 4 cámaras, 2 aurículas que son superiores y 2, bueno, que son inferiores, que son los ventrículos. Prácticamente la sangre va a pasar de las aurículas izquierda y derecha hacia lo que es los ventrículos, y los ventrículos los van a expulsar a través de la aorta a nivel sistémico y a nivel pulmonar hacia lo que son los pulmones. Por otro lado, otras características importantes, mencionar que la musculatura de los ventrículos tiene mayor espesor por la importancia en cuanto a lo que es la expulsión de la sangre por la aorta y la pulmonar. Y también otra característica importante es que el ventrículo izquierdo tiene mayor musculatura que el ventrículo derecho, ya que el ventrículo izquierdo tiene que tener mayor presión y mayor fuerza para poder expulsar la sangre hasta todo nuestro organismo. Por otro lado, la relación de las estructuras, la aurícula derecha se va a relacionar con las venas cavas, vena cava superior, vena cava inferior. La aurícula izquierda se va a relacionar con las 4 venas importantes o las 4 venas pulmonares, 2 superiores, 2 venas pulmonares superiores y 2 inferiores. El ventrículo izquierdo, recordemos, no se olviden, expulsa la sangre a través de la aorta. El ventrículo derecho expulsa la sangre a través de la arteria pulmonar. Muchas veces se les pregunta y, bueno, no saben la respuesta o en todo caso dicen, no, por la arteria pulmonar es el ventrículo izquierdo. No, para nada. Entonces, esa relación es muy fundamental para que podamos entender el trabajo que hace cada una de estas cavidades. Acá podemos ver una imagen muy interesante que nos está mostrando el viaje de la sangre. Podemos ver aquí que por la vena cava superior y por la vena cava inferior llega la sangre de las extremidades superiores e inferiores, sangre desoxigenada a la aurícula derecha. De la aurícula derecha va a pasar a través de la válvula tricúspide hacia lo que es el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho la sangre va a salir a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones, ya sea derecho o izquierdo.
La arteria pulmonar, por lo tanto, se va a dividir en una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda. Una vez que la sangre se oxigena, va a regresar nuevamente al corazón a través de las venas pulmonares, que tenemos dos superiores, dos inferiores, les recalco, son 4. La sangre va a llegar hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda la sangre va a pasar a través de la válvula mitral, o también llamada válvula bicúspide, hacia lo que es el ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo se va a expulsar a través de la aorta. ¿Listo? A todo nuestro cuerpo. Ese es el trayecto de la sangre, o sea, no es muy complejo. Fíjense ahí las flechas les están mostrando el trayecto y la coloración les está indicando si es rojo, rica en oxígeno, si es azul, pobre en oxígeno, ¿no? Que no tiene, o sea, que es sangre desoxigenada. Pero el corazón también tiene capas. Ojo, muy importante, esto es fundamental, el saber las capas del corazón. El corazón va a tener una capa interna, una capa media y una capa externa. Por un lado, la capa externa, o también llamada pericardio. Para todos ustedes, no se olviden, podemos tener procesos inflamatorios en cada una de estas capas, tener una pericarditis, tener una miocarditis, tener una endocarditis. O sea, cada una de estas capas puede tener en algún momento un proceso infeccioso que puede conllevar a una inflamación con alteraciones, desde luego, posteriormente, del corazón dentro de su función de bomba como tal. En las clases siguientes vamos a hablar de endocarditis, vamos a hablar de las diferentes miocarditis, vamos a hablar de la pericarditis, que puede conllevar a un taponamiento cardíaco, el realizar una pericardiocentesis, si es que tuviese un paciente con taponamiento cardíaco y compromiso a nivel del corazón como tal, dentro de su función. Entonces, el pericardio, no se olviden, es la capa más externa, no se la inventen. Si les preguntan en prácticas, no se la inventen, no digan, no, no hemos visto. Estamos haciendo una clase detallada a grandes rasgos, pero de la importancia de las diferentes estructuras del corazón. Por lo tanto, acá tenemos el pericardio. El pericardio es la capa más externa del corazón, pero esta va a estar compuesta por dos capas a la vez. Tenemos una capa que va a ser, que va a estar más relacionada con la periferia, por así decirlo, con los pulmones, y tenemos otra capa que va a estar prácticamente conformada por dos capas viscerales. Por lo tanto, tenemos un pericardio fibroso. Este pericardio fibroso, les recalco, es el más externo, el que se relaciona con los pulmones, para que me entiendan, ¿no? Por lo tanto, este pericardio fibroso, como su nombre lo indica, está compuesto por un tejido que le va a dar la morfología al corazón prácticamente. Al interior del pericardio fibroso tenemos el pericardio seroso, pero este pericardio seroso, no se olviden, va a estar compuesta por dos capas a la vez, una capa visceral y una capa parietal. Y entre estas dos capas vamos a encontrar el espacio pericárdico. No se olviden, o sea, no se confundan. Algunos piensan que el espacio pericárdico está entre la capa o el pericardio fibroso y el pericardio seroso. No, tenemos un pericardio fibroso, un pericardio seroso, y entre el pericardio seroso o el pericardio seroso va a estar compuesto por dos capas, una capa visceral y otra parietal. Y entre estas dos tenemos el espacio pericárdico. ¿Quién de ustedes me puede decir cuánto de líquido hay en el espacio pericárdico? 12 ml, doctor. 12 ml, no. 20 a 30 ml, doctor. Ya más o menos, medio que ya le está atinando, están queriendo llegarle a la cantidad exacta. Menos de 50 ml. La cantidad máxima que puede existir de líquido en el espacio pericárdico es hasta 50 ml. Una vez que sobrepasa esta cantidad, ya se puede hablar de un desame pericárdico. Dependiendo de la cantidad, puede ser leve, moderada, incluso severo. Y esto se puede traducir en un taponamiento cardíaco. En el taponamiento cardíaco, un ejemplo, podemos hablar de la tríada de Beck. La tríada de Beck, que se caracteriza por hipotensión, se puede caracterizar por ruidos cardíacos hipofonéticos, no lo percibimos, los ruidos cardíacos, primer, segundo ruido cardíaco no lo escuchamos bien, y puede estar también la presencia de una ingurgitación yugular. Bueno, vamos a ir viendo para que vean que hay muchas cosas por delante. Entonces, el pericardio es muy fundamental, y hoy en día
La verdad, hay mucho paciente que puede tener, que ha padecido tal vez de un taponamiento cardíaco o un derrame pericárdico como tal, especialmente en los pacientes que han tenido tuberculosis. Los pacientes que tienen tuberculosis, neoplasias a nivel eh, de tórax o incluso alguna infección viral, lamentablemente han desencadenado con un proceso infeccioso a nivel del pericardio. Pero bueno, para conocimiento general de todos ustedes, no se olviden, la cantidad que existe generalmente a nivel de este espacio es de 50 ml. Posteriormente, ¿qué otra capa tenemos? El miocardio. El miocardio es una capa muy importante, como su nombre lo indica, está conformada por células musculares. Este miocardio prácticamente está conformada por células que desde luego tienen una función muy importante que intervienen dentro de la contracción cardíaca. Son células musculares estriadas que su conformación desde luego es muy diferente, tiene una conformación longitudinal, una conformación que posteriormente lo vamos a ver, va destinado para, más que toda esta conformación, para poder permitir la contracción de los ventrículos en toda su totalidad como tal, ¿no? Por último, tenemos el endocardio. El endocardio es la capa más interna del corazón. Está conformada prácticamente por endotelio o células subendoteliales. Es una capa fina que va a revertir toda la capa o la estructura interna del corazón como tal. Por lo tanto, son estas tres capas. Ojo, estamos detallando solamente a grandes rasgos. Cada uno lo vamos a ir viendo posteriormente, con mayor complejidad, por supuesto. Entonces, acá tenemos algunas imágenes que tenemos que verlas. Fíjense, acá tengo la capa fibrosa o el pericardio fibroso. Después tenemos el pericardio seroso. Este va a estar compuesta por la capa, por acá, por la capa parietal y por la capa visceral, ¿no? La capa visceral que va a estar en relación con el miocardio, y entre estas dos capas tenemos el espacio pericárdico. No tienen que olvidarles eso, no se confundan. Acá lo mismo, tenemos las tres capas del corazón, tenemos el pericardio, el miocardio y el endocardio, ¿no? Pericardio, la capa más externa, miocardio, la capa media, y el endocardio, la capa más fina o más interna de nuestro corazón. Bien, entonces continuamos. Les recalco, estamos viendo a grandes rasgos el corazón para que tengan una idea. Posteriormente ya se hace el desglose a detalle, cuando veamos los diferentes temas y alteraciones. Acá podemos ver unas ilustraciones que nos están mostrando las válvulas del corazón. El corazón tiene 4 válvulas, 2 auricoventriculares, como podemos ver en la imagen, la mitral o bicúspide y la tricúspide. ¿Por qué tricúspide? Tiene 3 válvulas. Estas dos son las válvulas AB. Y tenemos otras dos que también son tricúspides porque están compuestas por 3 válvulas. Tenemos estas dos que se reciben el nombre de válvulas semilunares o válvulas sigmoideas. ¿Quiénes son? La aórtica y la pulmonar. Estas dos, válvulas sigmoideas. Estas otras dos, válvulas AB. Esta otra imagen nos está mostrando la diferencia, tal vez una diferencia muy importante, no se olviden. Las válvulas AB, tanto bicúspide o mitral y tricúspide, van a estar relacionadas con las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. ¿Esto por qué? Porque los ventrículos ejercen buena presión, o sea, su presión es bastante potente. Y para evitar que la sangre regrese a las aurículas, es que las cuerdas tendinosas y los músculos papilares sujetan a estas valvas, ¿no? O a estas válvulas. Por lo tanto, evitan que éstas regurgiten hacia lo que es la cavidad izquierda o que la sangre regrese hacia las cavidades auriculares. Por lo tanto, es que se tiene estas estructuras en relación a las válvulas AB. Al contrario que las válvulas semilunares, tanto la aórtica como la pulmonar, como no realizan mucha presión prácticamente cuando la sangre se expulsa por estas arterias, prácticamente no tienen esta relación con las cuerdas tendinosas y músculos papilares, ¿no? Entonces, una diferencia importante que no tienen que olvidarse, alguna vez les van a preguntar, referente a estructuras que ayudan en el trabajo de las válvulas AB o también semilunares. ¿Alguna pregunta que tengan? Doutor, uma dúvida. A pressão e o fluxo do sangue, como é muito turbulento nessa pressão e nessa ejeção de sangue, as cordas tendinosas, mesmo em relaxação, elas não tendem a desgastar-se com tanto fluxo e tanto pressão que se exerce?
porque elas quedam tensas e depois relaxam. Não é com constância que elas se desprendem ou não se desprendem. No, sí en algún momento tal vez puede existir una ruptura de la musculatura papilar, o sea, de los músculos papilares. Sí puede haber, pero ahí ya se traduce en una enfermedad. Te coloco un ejemplo. Algunos pacientes que tienen infartos, lamentablemente el infarto que evoluciona se puede traducir en necrosis o muerte. Y esto puede conllevar tal vez a una ruptura de la musculatura papilar, ya sea desde luego del lado izquierdo, porque cuando una persona se infarta, puede infartarse del lado izquierdo o del lado derecho. O sea, se infartan los ventrículos, ojo muy importante, no se pueden infartar las aurículas. ¿Por qué? Porque las aurículas no tienen mucha musculatura. Mientras más musculatura tengan, estamos hablando de más células. Si hay más células, se requiere más sangre, más oxígeno. Por lo tanto, en un corazón que está sano y que no tiene ninguna patología, es difícil que exista una ruptura tal vez de alguna estructura del corazón. Pero si el paciente tiene alguna patología, especialmente se ha visto esto en los infartos, ¿no? Sí puede haber una ruptura de la musculatura que puede llevar a una disfunción de la válvula. Porque si la musculatura hay una ruptura de la musculatura papilar, esta válvula puede refluir, o sea, puede prolapsarse hacia lo que es la aurícula y la sangre regresar hacia la aurícula. Por lo tanto, este paciente se va a caracterizar, ¿por qué? Por insuficiencia. Hay una insuficiencia en la válvula porque se está prolapsando producto de la ruptura de la musculatura. Pero si hay un infarto de por medio, ¿no? Pero si es un corazón sano y que prácticamente no tiene ninguna alteración, es difícil de que exista alguna alteración en su estructura. Ahora, un ejemplo, tal vez un poco también adelantando algo que vamos a ver. Hoy en día hablamos de la fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad lamentablemente inflamatoria que produce alteraciones en las valvas de las válvulas del corazón. Puede haber insuficiencia, puede haber estenosis mitral, aórtica, etc. Entonces, en este tipo de alteraciones sí, se ha visto que las valvas se engrosan, ¿no? Se vuelven gruesas y al volverse gruesas ya no pueden cerrarse de forma hermética. Por lo tanto, también puede traducirse en algún reflujo de la sangre de cavidades ventriculares auriculares. Pero, les recalco nuevamente, tiene que haber una patología de base que conlleve a esta alteración, ¿no? Es otro ejemplo que tal vez vamos a verlo posteriormente. No sé si está claro al respecto, Leonardo. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Entonces, continuando, las válvulas cardíacas, que ya habíamos mencionado cuáles son, prácticamente están compuestas por tejido elástico y fibroso. Esa es la composición de estas estructuras, porque sabemos que son estructuras que tienen que abrirse y cerrarse, ¿no? Ese es el trabajo. Se abren para permitir el paso de la sangre de un lugar a otro y se cierran para evitar que la sangre regrese. Por lo tanto, también fuera de tener esta estructura, esta composición elástica y fibrosa, no se olviden que están recubiertas por el endocardio. El endocardio, les recalco, es la capa más interna que recubre todas las estructuras del corazón a nivel interno. Por otro lado, se menciona que hay otras estructuras que trabajan junto con las válvulas auriculoventriculares, que ya les mencioné, ¿no? Que en cierto sentido actuaría como un sistema esquelético fibrocartilaginoso, que va a ayudar en el trabajo de las válvulas AB. Y ahí tenemos las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Estas dos estructuras, o estas estructuras, mejor dicho, ayudan en el trabajo de las válvulas AB. Por lo tanto, se entraría dentro de lo que es la explicación de por qué es la importancia para poder evitar la regurgitación de la sangre hacia las aurículas. No se olviden que las válvulas son avasculares, no tienen irrigación, para nada, no tienen en ningún momento irrigación y prácticamente se menciona que son avasculares. Un pequeño resumen, las válvulas aórticas, tenemos la válvula aórtica, las válvulas del corazón son la aórtica, la mitral, la pulmonar y la tricúspide. De estas cuatro, la única que es bicúspide es la mitral. El resto están compuestas por 3 valvas, o sea que se recibiría el nombre de tricúspides, ¿no?
Acá tenemos la imagen, una imagen más clara de las válvulas, como podemos ver. Tenemos acá la mitral, tenemos acá la tricúspide, tenemos la pulmonar como tal, y por último tenemos la aórtica. Se menciona que la aórtica prácticamente al tener 3 valvas, va a tener, cada valva va a tener un nombre. Un ejemplo, acá tengo esta valva que vemos acá, recibe el nombre de valva coronariana, ¿no? Esta es la coronariana que estamos viendo acá. Acá tenemos otra valva que también recibe el nombre de coronariana, y acá tenemos la no coronariana, ¿no? Entonces tenemos 2 valvas coronarianas y una no coronariana que estarían conformando la estructura de la válvula aórtica como tal. Mientras que en la pulmonar no tienen un nombre característico, ¿no? Sabemos que la arteria pulmonar está compuesta por 3 valvas y ahí muere el asunto, ¿no? No es mayor su importancia. La aorta sí, ¿por qué? Porque la válvula aórtica, vamos a ver que hay un tema muy importante que nos habla de insuficiencia y estenosis aórtica. Entre las diferentes válvulas, la aórtica es la que generalmente tiene más alteraciones. También la mitral, ¿no? La tricúspide y la pulmonar, la verdad, son muy raras que tengan alteraciones, ¿no? Hablamos de insuficiencia o estenosis. Insuficiencia, ¿qué quiere decir? Que la válvula no se cierra bien y que permite el retorno de la sangre de una cavidad a otra. ¿Qué quiere decir estenosis? Que la válvula no se abre, que está cerrada prácticamente o que tiene un área valvular menor a lo normal. Entonces, son alteraciones que vamos a ver posteriormente, especialmente la aórtica, que es la válvula más dañada y que hoy en día se está encontrando bastante paciente que tiene estenosis o insuficiencia, producto de qué? De la degeneración o de la calcificación de la misma válvula como tal. Muy bien, entonces vamos a ir viendo igual que en esta imagen tenemos las válvulas del lado izquierdo, la mitral, y por otro lado tenemos también las sigmoideas, que es la aórtica, ¿verdad? Del lado derecho la tricúspide y la pulmonar. Estas son las válvulas del corazón, no se olviden, muy interesantes, cada uno tiene una función muy importante. Bueno, estas que ya le habíamos visto. Y algunas diferencias importantes para concluir esto de las válvulas, ¿no? Por un lado, las válvulas están compuestas por valvas. Estas valvas tienen que cerrarse de forma hermética. La válvula pulmonar y la aórtica no se relacionan con cuerdas tendinosas ni músculos papilares. Estas generalmente, la válvula aórtica y pulmonar, se tienen que abrir ¿durante qué? Durante la sístole ventricular. Sístole quiere decir contracción, por si acaso, ¿ah? Diástole quiere decir relajación. Entonces, si tenemos sístole ventricular, los ventrículos se están contrayendo, las válvulas semilunares tienen que estar abiertas, ¿verdad? Tanto la pulmonar como la aórtica. Y esta sangre va a pasar ¿dónde? A los grandes vasos, a la pulmonar y la aórtica. Las válvulas las válvulas semilunares tienen que estar cerradas durante la diástole. ¿Qué quiere decir diástole? Relajación. Los ventrículos se están relajando para poder llenarse. Como los ventrículos se están llenando, automáticamente tienen que estar cerradas las válvulas semilunares. Ahora, muy importante saber que el trabajo de las válvulas se va a relacionar con el volumen y presión. Vamos a ver también el tema de ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es muy interesante, puesto que nosotros vamos a entender cómo el corazón trabaja con presiones y cómo trabaja con volúmenes. Supongamos un ejemplo. Una vez que se llena el ventrículo izquierdo tiene que contraerse. Y se va a contraer gracias a ¿qué? Al aumento de presión. Una vez que el ventrículo izquierdo se va contraendo, automáticamente va expulsando la sangre, y una vez que expulsa la sangre, la presión va a bajar. ¿Para qué? Para poderse llenar. Si hay presión baja, se va a llenar el ventrículo. Si la presión sube, va a expulsar la sangre hacia lo que es la aorta. Hablamos del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, este trabajo de presiones es muy importante. Habíamos hablado en clases anteriores que la presión, un ejemplo sistólica, hay una presión sistólica y una presión diastólica del ventrículo izquierdo. Lo mismo en lo que es el ventrículo derecho. Pero el más importante sabemos que es el ventrículo izquierdo, porque si el ventrículo izquierdo es el que más falla, un ejemplo, podemos tener una valvulopatía aórtica.
una valvulopatía mitral, que son las más comunes. ¿Por qué? Porque los ventrículos trabajan con mayor presión. Podemos tener la hipertensión arterial, se traduce, un mal control de la presión arterial se traduce en hipertrofia ventricular izquierda, y esto se va a traducir desde luego en alteraciones en el trabajo del lado izquierdo del corazón. ¿Nos infartamos más del lado izquierdo que el lado derecho? Sí. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo trabaja más, maneja más presión, necesita más sangre porque hay más músculo, más célula, por lo tanto, es el que se infarta más. No quiere decir que el lado derecho no se infarta. Un paciente se puede infartar del ventrículo derecho, por supuesto, pero el porcentaje es menor. Las valvas de las válvulas tienen que cerrarse herméticamente para evitar el reflujo, no se olviden, porque si las valvas no se cierran bien, no se cierran herméticamente, puede haber reflujo, que eso se puede traducir en insuficiencia como tal, ¿no? Y bueno, esta imagen que nos está mostrando su relación de la válvula mitral con las cuerdas tendinosas y los músculos papilares, y aquí la válvula aórtica que prácticamente no se relaciona con estas estructuras. Y acá lo que les decía, ¿no? Las presiones que manejan. Pueden ver acá, es una imagen que nos está mostrando las cavidades del corazón con las arterias. Un ejemplo, la aurícula derecha tiene una presión de 0 a 8. Por si acaso en las aurículas no hay presión sistólica ni diastólica, ¿no? Acá hay una presión nada más que va de 0 a 8. La aurícula izquierda es un poco mayor, que va de 0 a 12. En algunos libros nos dice de 0 a 10 incluso, ¿no? Esas son las presiones que manejan, mínimas. Pero los ventrículos, fíjense, es mayor. Un ejemplo, tenemos la presión del ventrículo izquierdo, la presión sistólica, que puede ir de 100 hasta 140. Acá nos está mostrando y nos dice menos de 140. Pero en realidad la presión del ventrículo izquierdo va de 100 hasta 140. Es pregunta de examen, por si acaso, esto de las presiones, porque va a entrar en ciclo cardíaco. La presión diastólica o de relajación va de 0 a 10, porque el ventrículo izquierdo tiene que relajarse, ¿no? Tiene que entrar en diástole. Esa diástole es relajación y se va a llenar la sangre. Y posteriormente el ventrículo izquierdo se tiene que contraer y por lo tanto va a expulsar la sangre. Ahora, tenemos acá el ventrículo derecho que maneja menores presiones que el ventrículo izquierdo, sí, porque tiene menos musculatura. La presión diastólica generalmente va de 0 a 8 y la presión sistólica va de menos 30. La literatura nos menciona de 25 a 30 la presión sistólica del ventrículo derecho. Entonces es menor. Y la arteria pulmonar y la aorta, desde luego, también tienen sus presiones. La aorta, que generalmente la presión diastólica es menor a 80 y la sistólica menor a 140, y la arteria pulmonar, que su presión diastólica es menor a 10 y la presión sistólica es menor a 30, ¿verdad? Entonces, son las presiones que manejamos. Es una, por si acaso, es una imagen de la Sociedad de Cardiología que nos menciona, europea, que nos menciona las presiones que se manejan a nivel intracardíaco y que estas presiones se van a relacionar con lo que es la expulsión de la sangre por el corazón como tal, ¿no? Acá podemos ver lo que les mencionaba, es prácticamente el trabajo del corazón, cómo pasa de las aurículas a ventrículos y cómo se expulsa la sangre. Bien, entonces ya entramos al ciclo cardíaco. Como les decía, el ciclo cardíaco es muy, muy interesante, que nos va a ayudar en el trabajo de lo que corresponde al corazón. Por favor, chicos, vamos a quedar acá, ya me tengo que ir al trabajo. No sé si tienen alguna pregunta al respecto para poder aclarar y evitar algún malentendido. Las diapositivas, doctor, va a ser enviada a plataforma o grupo. La facilidad de que ustedes vean convenientes, ¿no? Ojo, muy importante, chicos, los que no están en sus cámaras prendidas para mí no están en clase, si no los voy a tomar en cuenta en lista, ¿eh? Eso va para las personas que estoy viendo acá, que prácticamente apagan y prenden sus cámaras. Y yo no estoy apagando y prendiendo mi cámara, no todo el momento estoy con la cámara prendida para que desde luego vean que sí existe la responsabilidad por la parte de dictar las clases. Y no, yo entiendo, es temprano las clases, de repente no podemos despertar, pero o sea, están estudiando medicina. Y la verdad, yo le estoy sincero, yo duermo 4 horas al día, a veces duermo 2 horas, dependiendo de la cantidad de trabajo que tengo, y tengo que ser responsable con lo que es mi trabajo, ¿no? Por algo, cada uno de ustedes, si está estudiando, es para poder ejercer, para poder dedicarse a lo que es a la medicina. Y la medicina no es fácil, no es levantarse de repente a las 8 y dormir a las 8, no. A veces ni dormimos,
Ustedes cuando llegan a internado van a dormir 1 hora, 2 horas a lo mucho, chicos. El internado es y la residencia es lo mismo. Había yo, cuando estaba haciendo la especialidad, que hacía turno 48 horas que no salía del hospital. Entonces, hay que tratar de hacer un pequeño esfuerzo porque todo lo que se les está explicando va en el sentido de ayudarles, colaborarles con un poco, tengan mayor conocimiento referente a este tema, ¿no? Que es tan bonito y esta especialidad que es tan interesante que es cardiología. El día de mañana, si ustedes tienen, qué sé yo, de repente un paciente que tiene una catarata, bueno, le operen, asunto arreglado. Pero si tiene un infarto, su paciente se te va a morir si no sabes manejar el infarto. Por una catarata el paciente no se va a morir, por una insuficiencia renal el paciente no se te va a morir ese momento, pero si el paciente tiene un infarto, se te puede morir. Si tu paciente tiene un bloqueo AB completo, si tu paciente tiene una bradicardia severa, puede desde luego tener alguna complicación que puede ir en el compromiso de lo que es la función multiorgánica de tu paciente. Entonces, hay que hacer un pequeño esfuerzo. Yo sé que les programo un poco antes las clases, pero eso es para poder avanzar más, porque si se dan cuenta es un poco complejo y hay que explicar paso a paso para que puedan entender. Les recalco, yo no voy con las clases virtuales, porque sé que muchos entienden y muchos no, y lamentablemente los perjudicados son ustedes, pero tenemos que hacer un esfuerzo para poder ambos, desde luego, tener mayor, por así decirlo, entendimiento del tema, ¿no? Entonces, para todo lo que me explicaban, yo lo voy a subir, creo que todavía Moodle no está activado, no, la verdad no me han confirmado nada sobre el sistema. Yo inmediatamente pueda entrar a Moodle, lo voy a subir las grabaciones y si quieren también, si quieren pueden crear un grupo en Telegram y también les voy a subir a Telegram porque los videos no puedo pasarles por WhatsApp porque no creo que no permite esta capacidad, pero con todo gusto les voy a pasar toda la información si ustedes crean un grupo en Telegram para que puedan tenerlo. ¿Listo? Ya, doctor, gracias. Listo, entonces vamos a quedar acá. La siguiente clase vamos a hablar de ciclo cardíaco. Les voy a pasar ya las diapositivas este fin de semana para que vayan estudiando y así vamos a poder ser mucho más provechosa la siguiente clase con preguntas, ¿listo? Todo lo sobre el ciclo cardíaco es un tema muy bonito, les recalco, y van a entender cómo funciona el corazón y cómo recibe y cómo expulsa la sangre con todo lo que es la relajación y la contracción, o hablando de diástole y sístole ventricular. Muy bien, quedamos acá entonces, muchachos. Doctor. Gracias, doctor. Listo, Gracias. buenos días, hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Buen día, chao, chao. Hasta luego, doctor. Buen día. Buen día.